a croeso I gwers chwech o mes degales. Marian dwi. Dwi'n darllen El prisionero del cielo. Dwi'n gweithio adra. Dwi'n byw yn Trelew. Dwi ddim yn gyrru yn Trelew. Dwi'n licio gwin. Dwi'n licio mate. Dwi ddim yn licio glanhau. Ora, dwi ddim yn gwylio dark. Dwi ddim yn gwylio dark. Gwers chwech hoy. Ya vimos muchas frases, podemos decir muchas cosas sobre nosotros. Ya. Y sabemos cómo hacer muchas preguntas también. Hoy vamos a aprender otro verbo. Querer algo. ¿Ya? En Gymraeg, isio. Isio. Se escribe un poquito diferente de que se dice, lo que se habla. ¿Ya? Pero cuando hablamos decimos isio. ¿Ya? Isio. Y si queremos ofrecer algo, ¿ya? La pregunta, tachi isio. Tachi isio. Tachi isio. Tachi isio te. Tachi isio te. El café en galés es coffee. Coffee. ¿Aquí? Coffee. Si quería ofrecer café, entonces sería tachi isio coffee. Tachi isio coffee. En galés hay otra palabra para decir una taza de algo. Muchas veces no diríamos té o coffee, pero usaríamos la palabra panad. 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 Panad es una taza de té o una taza de café. Usamos esa palabra mucho. Panad. Aquí. Panad. Entonces, para ofrecer una panad sería tachi isio panad. Tachi isio panad. Aquí. Tachi isio panad. Igual podríamos ofrecer mate. ¿Cómo sería? Tachi isio mate. Tachi isio mate. ¿Esto? Tachi isio mate. Y también una bebida en Gymraeg es diod. Diod. ¿Aquí? Diod. Ofrecer una bebida. Tachi isio diod. Tachi isio diod. Ok. Ustedes hagan la pregunta, yo digo la bebida, ¿no? Té. Tachi isio té. Coffee. Tachi isio coffee. Panad. Tachi isio panad. Y una bebida. Diod. Tachi isio diod. Ok. Para responder a esas preguntas, podemos decir, como antes, edu y nakedu. Pero voy a añadir uno más acá, porque en el norte no usamos estas dos respuestas para una pregunta con isio, querer algo. Si en una pregunta con isio, tachi isio, en el norte usamos ois
oes. Oes. Eto. Oes. Da iawn. I nag oes. Nag oes. Nag oes. Oes. Nag oes. Ahora, pueden usar cualquiera. Ydu y nag ydw o oes y nag oes. Las dos son correctas. Yo uso oes y nag oes porque es del norte de Gales. Ok. En vez de algo de beber o algo de comer, podemos hacer la pregunta, ¿querés hacer algo? ¿No? ¿Cómo sería la pregunta, ¿querés ver Netflix? Dach chi isio gwylio Netflix? Dach chi isio gwylio Netflix? Ok. Eligen las respuestas que quieren usar y yo voy a hacer preguntas y ustedes responden. Ok. Dach chi eisiau te? Dach chi eisiau coffi? Dach chi eisiau paned? Dach chi eisiau diod? Da iawn. Okay. Sabemos que dach chi es la forma formal, usted o ustedes. Podemos cambiar el dach chi al más informal, al vos, al ti. Entonces, wyt ti isio. Wyt ti isio. ¿Cómo sería la pregunta con coffee? Entonces, wyt ti isio coffee? Da iawn. Gwylio Netflix. Wyt ti isio gwylio Netflix? Da iawn. Gwyn. Wyt ti isio gwyn? Da iawn. Mate. Wyt ti isio mate? Ydw. Nac ydw. O en el norte, como yo, oes. Nac oes. Y siempre está bien decir oes, please. Sí, por favor. Oes, please. Wyt ti eisiau paned? Oh, oes, please. Ok. Faltan algunos números para llegar a 10. El siguiente número es 7. 7. 6. 6. Tenemos la th acá, que es como la Z española, en España, ¿no? Zaragoza. 6. 7, 6. Aquí. 6. Da iawn. Ok. 8 es 8. 8. Otra vez ese sonido. 8. 6, 8. Ok. 9. 9. Aquí. 9. 9. 9. Y 10. 10. 10. 10. 10.
chwech, saith, wyth, naw, deg. Da iawn. Eto. Chwech, saith, wyth, naw, deg. Da iawn. Ok. Vamos a hacer algunos, bueno, sumar números. Yo digo dos números en inglés y vos tienen que decir, bueno, sumir los números. Ok. Un a pump. Chwech. Da iawn. Dau a pedwar. Chwech. Pedwar a tri. Saith. Saith a un. Wyth. Da iawn. Wyth. Okay. Wyth a dau. Deg. Da iawn. Da iawn. Hoy entonces vimos isio. Yeah. Dwi isio. Da chi isio o wyt ti isio. En la próxima clase vamos a hablar de nosotros. Y va a ayudarme otra vez Marcelo. Iawn, diolch. Hwyl. Hwyl.